Santiago capítulo 5, vamos a leer el versículo 17. Si usted ya lo tiene, lo vamos a leer en el nombre del Señor Jesús. Santiago capítulo 5, versículo 17. Si ya lo tenemos, vamos a leerlo en el nombre del Señor Jesús. Dice así la palabra: Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Amén y amén. Podemos leerlo, pueden leerlo ustedes todos juntos, el versículo 17 y 18 con toda su fuerza, en el nombre del Señor Jesús. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a la nuestra, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Amén. Su asiento, y queremos por un momento analizar la vida de Elías en una cierta parte, porque podríamos analizar todo lo que vivió Elías y bueno, fueron varias cosas, pero queremos en esta mañana analizar un poco la vida de Elías. Amados hermanos, entendiendo que fue un gran profeta del Señor, entendiendo que fue un gran hombre del Señor, pero que su vida no estuvo exento de crisis, que no estuvo exento de momentos difíciles. Y los que estamos en este lugar tenemos que aprender a vivir en medio de la crisis. Tenemos que aprender a vivir en medio de esos días donde parece que no resulta todo tal como queremos, tal como anhelamos. Entonces, la palabra del Señor, de una u otra manera, nos va guiando. Y la iglesia del Señor tiene que saber que vivimos días difíciles. Escrito está: en el mundo tendréis aflicciones, dice el libro de Juan, capítulo 16, versículo 33. Pero confiad, dice el Señor, yo he vencido al mundo. Amén. Por lo tanto, si hay alguien que piensa que llegar a la iglesia lo libra de alguna crisis, lo libra de alguna situación difícil, el estar cerca del Señor lo va a librar de algo, cierto, tal vez difícil en esta tierra, está completamente equivocado. Porque en el mundo vamos a tener aflicciones. Por lo tanto, como iglesia del Señor, tenemos que aprender a vivir en los días difíciles, en los días de crisis, en los días de situaciones complejas, que incluso nuestra fe es probada, que incluso nuestra constancia es probada, que incluso nuestra perseverancia es probada. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Y por eso queremos hablar de Elías, porque Elías no era cualquiera. Elías, dice la Escritura, que primero se asemeja a nosotros, a usted y a mí, los que estamos reunidos en este lugar. La Escritura parte diciendo, el versículo 17 que hemos leído, que Elías era hombre semejante, era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Amén. ¿Cuántos de los que están en este lugar, cierto, sabemos que son hombres de carne y hueso? Amén. Carne y hueso. Y estamos en un cuerpo que todos los días batallamos, que todos los días tenemos situaciones difíciles. Y Elías era tal como nosotros. Puede mirar a su hermano que está a su lado, puede mirarlo así. Ahí está, una persona, alguien, cierto, natural, alguien que tiene sus debilidades, sus luchas, sus batallas. Usted lo ve y sabe que a lo mejor el que está a su lado también está liderando una batalla. Una batalla interna, quizás que no lo dice, que no lo comenta, pero está viviendo tal vez días difíciles. Yo no sé cómo entramos en esta mañana hasta este lugar, pero todos los que estamos aquí de una o de otra manera estamos viviendo alguna situación en nuestra vida.
Ya sea a nivel familiar, ya sea a nivel económico, ya sea a nivel laboral, ya sea a nivel interno, con nuestras propias preguntas, con nuestras propias dudas, con nuestras propias, cierto, interrogantes del por qué. Y el por qué que aparece una y otra vez, muchas veces en nuestras vidas. Elías era tal cual como nosotros. Amén. Y eso no lo dice el pastor, lo dice la palabra del Señor, que era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Pero era un gran hombre del Señor. Porque dice que Elías oró para que no lloviese y no llovió. Y luego dice que oró y llovió. O sea, era un gran hombre del Señor Jesús. Amén. Un gran hombre del Señor. Pero que, amados hermanos, nos ayuda a nosotros en el día de hoy poder entender lo que Elías también vivió. Y el Señor, cuando llama a Elías, tenía un propósito con él, como también lo tiene con cada uno de nosotros. Quiero que por favor me acompañe y vamos a comenzar analizando un poco más para introducirnos. Y no podemos ir a otro libro que a Primera de Reyes. El libro de Primera de Reyes nos muestra a un Elías poderoso, a un Elías que predijo cosas importantes, como lo que estábamos diciendo en el libro de Santiago. Quiero ir al capítulo 17 del libro de Primera de Reyes. Capítulo 17, Primera de Reyes. Y Elías era un hombre valiente. ¿Cuántos saben que era valiente? ¿Cuántos valientes hay aquí? Amén. Amén. Y hay momentos en nuestra vida que somos valientes. Amén. Para enfrentar cualquier situación. Amén. Y la primera que nos muestra la palabra, o una de las primeras, en el capítulo 17, en el versículo 1, dice que Elías Tisbita, entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab, al rey, y le dice: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Amén. Entonces, Elías era un hombre, de una u otra manera, que cuando estaban en la presencia del Señor y el Señor moraba en su corazón, era un hombre valiente, un hombre que era un mensajero verdadero del Señor. Amén. Porque el Señor le había instruido lo que él tenía que hacer con Israel, y era Elías el mensajero, era Elías el que tenía que hablar al rey y no podía titubear, tenía que decírselo fuerte y claro, y se lo dijo: no habrá lluvia, no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y ocurrió así, tal como Elías lo dijo. Amén. Gloria al nombre del Señor. Por lo tanto, estamos viendo estas características de este hombre, que no era cualquiera, era un hombre decidido. Amén. Era un hombre que confiaba en el Señor, era un hombre que le creía al Señor. Miren lo que dice ahora el libro de Primera de Reyes, en el capítulo 18. Estamos leyendo solo algunas características, no vamos a hablar todo de la vida de Elías, pero algunas cosas importantes a resaltar. En el capítulo 18, dice la Escritura que desafió, hermanos, no tan solo al rey Acab, sino que desafió ahora a los profetas. Y dice el capítulo 18 de Primera de Reyes, en el versículo, Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 19. Elías dice que comienza a hablar con el rey y dice en el versículo 19: envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Asera, que comen a la mesa de Jezabel. Amén. Desafió al rey, desafió al pueblo de Israel, y específicamente desafió a estos profetas falsos
de Acera y de Baal, y los convocó, amados hermanos, a un gran evento. Los convocó a un gran desafío. Gloria al nombre del Señor. Amén. Elías estaba solo. En la fe que él profesaba hasta ese momento, la Escritura lo muestra solo, si bien el Señor estaba con él. Y más adelante vamos a entender que Dios nunca, cierto, va a dejar que su obra se detenga. Pero visiblemente todos los relatos que nos muestra la Escritura, no había alguien que a él, cierto, tal vez lo pueda acompañar como una multitud que esté con él, porque no eran pocos, 400 personas, 450 profetas, no eran pocos. Pero esa es importante, amados hermanos, analizar, porque como siervos del Señor, y todos los que estamos en este lugar, y hermanos y hermanas, nos vemos muchas veces en situaciones, amados hermanos, donde tenemos que saber y creer al Dios que servimos. Vuelvo y pregunto en esta mañana, ¿cuántos tienen la seguridad del Dios que estamos sirviendo? Amén. Amén. ¿Cuántos tenemos la plena seguridad que el Señor está con nosotros? ¿Cuántos tenemos la plena seguridad que podemos llegar, amados hermanos, a momentos como estos? Amén. Fuertes, Amén. Difíciles. Sí, Señor. Pero si el Señor está con nosotros, con ustedes, Dios lo va a honrar. Amén. No es el hombre que lo va a acompañar, el Dios que lo va a honrar. Amén. Y esta iglesia tiene que saber que cuando hay alguien que se toma del Señor, no importa cuán grande sea el desafío, Amén. si está tomada del Señor, Dios la va a honrar. Amén, Señor. ¿Y cuántos de los que estamos en este lugar, más de alguna vez, hemos visto la gloria del Señor? Hemos visto la mano del Señor, hemos visto el respaldo del Señor. Y ese respaldo es glorioso. Ese respaldo, amados hermanos, es tremendo. Cuando usted siente que el Señor está con usted, no importa cuánto estén a su alrededor, si el Señor está con usted, usted va a tener la confianza. Y esa confianza es gloriosa, porque esa confianza no es tan solo creer, esa confianza también es visible. El Señor está con usted. Y la mano del Señor y el respaldo del Señor se va a notar, va a ser visible, va a ser notoria. Por eso es que esta iglesia tiene que, amados hermanos, confiar en el Señor, y van a comenzar a ver cuando el Señor genera un movimiento, se nota. En el día de Pentecostés había un grupo reducido, pero cuando el Señor descendió hasta ese lugar, se notó, generó un impacto, un movimiento. Todos los que estaban alrededor vinieron hacia ese lugar, observaron lo que estaba ocurriendo. Y era tanta la presencia del Señor que fueron llamados al Evangelio. Fue tanta la presencia del Señor que se traspasaron de ser observadores a creer. 3.000 personas ese día el Señor llamó. Eso es lo que hace el Señor. Amén. Por eso es importante primero partir analizando, amados hermanos, que cuando hay alguien que confía en el Señor, no importa la multitud que la acompañe, no importa la cantidad de personas que usted lo respalde, si Dios lo respalda, y eso es lo glorioso, si Dios lo respalda, el Señor le va a dar a usted la honra y lo va a honrar. Dios honró a Elías. Amén. Y era tanta la seguridad que él tenía que dijo, por mi palabra, yo voy a orar y por mi palabra no va a llover, ni siquiera rocío va a caer, ni siquiera una gotita de agua va a caer, hasta que yo ore. ¿Cuántos de los que están aquí tienen esa fe? Amén. O quisiéramos tener esa fe. Amén. Pero por eso estamos aquí, para escuchar palabras del Señor. Por eso nos congregamos en este lugar, para poder tener esa seguridad. Dios lo honró. Dice la Escritura que no llovió y el Señor Jesucristo le dio la victoria. Los profetas falsos estuvieron toda la mañana. Amén. Estuvieron toda la mañana tratando de mostrar visiblemente algo que no tenían. Tratando de mostrar visiblemente a un Dios que no existía. Amén. A un Dios que no existía.
Pero Elías, cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, llamó a todo el pueblo para que se acerque y tomando 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, amén, edificó con las piedras un altar donde hizo una zanja alrededor del altar y comenzó a preparar la leña y cortó los bueyes y cortó el buey y lo puso sobre la leña y comenzó a llenar de agua los cántaros para derramarla sobre el holocausto, sobre la leña, y eso lo hizo una y otra vez, gloria al nombre del Señor, de tal manera que el agua corría sobre el altar y también se había llenado de agua la zanja, todo estaba lleno de agua. Es que cuando la gloria del Señor se va a mostrar, amados hermanos, aquel que le crea al Señor tiene esa seguridad. No tan solo húmedo, no tan solo mojadito, quería que esté todo mojado, todo lleno de agua, porque el fuego iba a descender. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Eso es lo que Dios quiere. ¿Y quién era Elías? Un hombre semejante a pasiones como la muerte. Imagínense si en este lugar se levantara una iglesia con el espíritu de Elías. Temuco sería testigo, el sur sería testigo y muchos serían testigos. Amén. Ahora, no queremos quedarnos en eso, amados hermanos, no queremos quedarnos tan solo en cómo Dios respaldó a Elías, porque de alguna manera es lo que un hijo de Dios y una hija de Dios debería vivir, ese respaldo del Señor, esa gloria del Señor. Amén. Deberíamos vivir aquello que es, amados hermanos, lo que Dios quisiera que todos viviéramos. ¿Cuántos de los que están aquí? Yo creo que todos, no hay ni siquiera ni que preguntar, pero todos quisiéramos tener el respaldo del Señor. Nadie quisiera estar solo, todos quisiéramos tener al Señor respaldando todo lo que hacemos. Y por eso que Dios quisiera que viviéramos en ese ambiente, en esa dimensión espiritual en la que vivía Elías. Ahora, Elías, ¿y a dónde queremos entrar en esta mañana en este estudio bíblico y analizar un poco lo que viene a continuación? Y en el capítulo 19 nos muestra a otro Elías, hermano. Nos muestra a otro Elías. Y eso es lo que queremos en esta mañana analizar. Partimos diciendo que hay momentos, situaciones difíciles que nos hacen cambiar no solamente de actitud, no solamente nuestras palabras, nos hacen cambiar completamente, incluso nuestro estado de ánimo. Amén. Incluso nuestro estado de ánimo y todo cambia. Y eso le pasó a este gran hombre de Dios. Hemos hablado acerca de él, cómo Dios lo respaldaba, cómo Dios lo honraba. Pero fue tremendo el cambio que vemos en el capítulo 19. Y si bien muchas veces, amados hermanos, lo hemos leído, lo hemos estudiado, lo hemos analizado, es necesario volver a recordarlo. Y dice desde el capítulo 19, desde el versículo 1, Acab dio a Jezabel las nuevas de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Versos 2 y 3 ustedes. Entonces Dios Amén. Entonces voy a leerlo yo de nuevo. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses, y aún mañana, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Jezabel le envía mensaje a Elías. El versículo 3 dice: viendo pues el peligro, se levantó
y se fue para salvar su vida. Y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino. Y vino y se sentó debajo de un enebro, deseando morirse. Dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Qué contradictorio todo lo que estábamos diciendo recién de Elías a leer el capítulo 19. Amén. No es algo razonable. No es algo que a lo mejor lo podamos, amados hermanos, comprender, cómo este gran hombre del Señor pasa de un estado glorioso a un estado de temor, a un estado de miedo. Y por eso digo que pareciera que con la razón no se puede comprender. Pero también esto nos ayuda a comprendernos a nosotros mismos. ¿Y cuántos de los que estamos en este lugar hemos vivido momentos como estos? ¿Cuántos de los que estamos en este lugar hemos pasado, amados hermanos, de momentos tal vez gloriosos a momentos donde pareciera que no queremos nada? Amén. Y por eso que personalmente hemos querido, y el Señor nos ha llevado a poder analizar esta vida, porque la iglesia también vive estos momentos. Y Elías nos muestra justamente lo frágil que somos como personas, lo frágil que somos como muchas veces como hermanos, amados hermanos, lo frágil que podemos ser de estar en un momento de gloria a llegar a un momento tal vez donde pareciera que todo está oscuro. Y qué difícil poder comprender que Elías desafió a un rey, desafió a todo un pueblo, desafió a los profetas. Y viene un mensaje y lo destruye. Amén. No sé si usted va comprendiendo esto, pero se paró frente al rey. Se paró frente al pueblo y lo llamó y le dijo: ¿hasta cuándo van a claudicar entre dos pensamientos? Se paró frente a los profetas de Baal y el profeta de Acera, y no tan solo se paró frente a ellos, sino que los persiguió, los mató. Y después viene un mensaje de Jezabel y lo deja en un estado completamente, amados hermanos, ¿cierto?, frágil. ¿Y por qué ocurre esto con Elías? Y aquí es donde queremos, con la ayuda del Señor Jesucristo, poder analizarlo, poder pensar, poder meditar. Porque hay situaciones que no dependen, amados hermanos, de lo externo. Vuelvo al punto que lo externo no va a cambiar. Amén. Lo externo que usted pueda vivir no va a cambiar. Las situaciones difíciles que usted pueda estar viviendo no van a cambiar. El enemigo ya tiene tomado el control de este mundo. Amén. Y usted se va a encontrar todos los días con alguien que tal vez va a cambiar con usted, va a ser distinto. Usted se va a disolucionar tal vez todos los días. Amén. Va a encontrar desánimo todos los días. Y vamos a encontrar problemas afuera de la iglesia y vamos a encontrar problemas dentro de la iglesia. Y al que lo teníamos allá arriba nos va a fallar. Y nos vamos a disolucionar de personas que nunca pensamos disolucionarnos. Amén. Y eso es el escenario que nos toca vivir constantemente.
Pero ¿sabe qué? No depende de lo externo, hermanos. Y a eso quiero llegar. No depende de lo externo, sino que depende de nosotros, de los que estamos en este lugar. Depende de nosotros, amados hermanos, cómo podemos recepcionar. Y uno de los grandes problemas de Elías, que cuando llegó el mensaje, ¿cierto?, le dio oído, le dio cabida a un mensaje equivocado, a un mensaje que estaba equivocado. ¿Por qué estaba equivocado? Porque Elías sabía el Dios que tenía. Elías sabía el Dios que le había dado la victoria. Pero ¿cuál fue, amados hermanos, el primer y gran problema? Que tomó en cuenta un mensaje equivocado. Tenemos, amados hermanos, un adversario que muchas veces y nunca va tal vez a aceptar su derrota. Jezabel no era cualquiera, pero no era más. No era de alguna manera alguien tan quizás relevante, pero Elías le dio un lugar muy relevante. Y ella no quería aceptar su derrota. Gloria al nombre del Señor. Y nuestro enemigo tampoco acepta su derrota. Usted puede ganar una victoria y luego el enemigo va a querer buscar por otro lado, y por otro lado, y por otro lado. Gloria al nombre del Señor. Y por eso es que estamos en una guerra constante, en una guerra continua. Amén. El versículo 2 que hemos leído dice que Jezabel amenaza al profeta. Y es verdad, en el capítulo 19, en el versículo 2, Jezabel amenaza, lo amenaza. Y le dice: así me hagan los dioses, y aún mañana, si mañana a esta hora yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. ¿Cuántas veces hemos escuchado algo que nos ha afectado? Amén. ¿Ha escuchado algo usted que le ha afectado? Y de repente un mensaje a usted parece que le afecta más que otro. Y puede que a lo mejor alguien no lo salude, por ejemplo, y a usted no le afecta nada. Pero a alguien, en otro momento alguien no lo saludó y a usted le afecta mucho. La pregunta es: ¿será el problema del que no lo saludó o será el problema nuestro? Y es eso lo que en el día de hoy queremos empezar a entender, que hay muchas cosas que pasan por nosotros, más que lo externo, hermano. Si lo externo no va a cambiar. Yo siempre digo, la iglesia perfecta no existe en la tierra. Si usted anda buscando la iglesia perfecta, no está ni en Temuco, ni en Santiago, ni en Bolivia, ni en Argentina. Si existiera la iglesia perfecta, ya estaría con el Señor, porque ahí va a llegar a la altura del varón perfecto, el Señor. Pero mientras estemos en esta tierra, la iglesia perfecta no va a existir. Mientras estemos en esta tierra, los problemas familiares que usted va a tener allá afuera con su familia van a seguir igual. Mientras estemos en esta tierra, usted se va a desilusionar de su trabajo, de sus compañeros de trabajo, una y otra vez. Amén. Mientras estemos en esta tierra, vamos a tener problemas de todo tipo, una y otra vez. El tema es cómo nosotros recepcionamos los mensajes. Es cómo nosotros, amados hermanos, tomamos un mensaje, porque este mensaje de Jezabel a Elías le afectó tanto que lo hizo cambiar de actitud, hermano. Amén. No sé si me está entendiendo, pero lo hizo cambiar porque le creyó. El problema fue que Elías le creyó a esta mensajera, le creyó. Ahora, si vamos a la Biblia, el Señor nos dice discernir los espíritus. Hay espíritus que son que es de Dios, y hay espíritus que no son de Dios. Y Dios nos manda a discernir los espíritus. Pero tampoco, amados hermanos, ¿cierto? ¿Dónde quiero llegar? Que el enemigo es astuto en trabajar
Pero nosotros tenemos que decir, esto me conviene y esto no me conviene. Esto me es lícito y esto no me es lícito. Esto me edifica, o sea, todo me es lícito, pero esto me edifica y esto no me edifica. ¿Quién tiene que aprender a, de alguna manera, a escuchar? Somos nosotros. Amén. Gloria al nombre del Señor. Por eso es que tenemos que entender que es usted y yo quien tenemos que aprender a escuchar los mensajes que recibimos. Porque un mensaje lo puede dejar a usted en la depresión total. Un mensaje, solo un mensaje lo puede dejar a usted en la depresión total. Porque las palabras muchas veces destruyen. Y palabras, pero no depende muchas veces de quien lo dijo, amados hermanos. Quiero decir, quiero que podamos entender, depende de nosotros cómo recepcionemos. Vamos a escuchar todos los días noticias negativas, vamos a escuchar todos los días. ¿Sabe? Hay gente que dice, yo no quiero ver noticias. Le ha pasado a personas que dicen, no prendo las noticias a las 9 de la noche. Porque si prendo las noticias me voy a deprimir. Que asalto, que guerra, que problema en la economía. Y hay gente que dice, yo no veo noticias porque me deprimo. ¿Sabe qué? No sabe escuchar. Porque usted puede escuchar una noticia, pero esa noticia no le puede afectar, no le puede dejar deprimido esa noticia. Tenemos que aprender a escuchar porque tenemos que también estar informados de lo que está ocurriendo. Entonces hay gente que dice, no, yo no, noticias no escucho. Yo no aprendo la Bio porque la Bio es una radio que me tiene enfermo. Pasa eso, ¿no? La Bio anda por todos lados. Entonces usted prende la radio Bio, noticia aquí, noticia allá. Entonces al final dice, uy, empieza. Y no sabe por qué en la mañana está contento y tanto escuchar la Bio, la tarde está triste. Tanta noticia negativa que escucho. Pero no depende de la radio, no sé si me está entendiendo. La radio, su función es entregar noticias. El canal de televisión, su función es entregar noticias. Pero depende de ustedes y de mí. ¿Cómo recepcionamos esa noticia? Eso es lo que quiero que podamos entender. Ahora, hay algo que también, amados hermanos, tenemos que entender, y esto es lo que Elías, en un momento, y lo que nosotros también tenemos que entender, amados hermanos, que nuestra dependencia en vivir en el estado de gloria no es de nuestra capacidad, es del Señor. Entonces hay un momento en que nosotros decimos, no, si yo soy Elías, el tibita. Y cuando uno dice, soy Elías, el tibita, o soy, no sé, Juan, ¿qué es lo que pasa? El Señor simplemente nos deja. Y ahora, ¿quién está enfrentando el problema directamente? Somos nosotros. Pero cuando usted entiende que somos, y es eso lo que tenemos que entender, que nosotros no somos fuertes por nuestra capacidad. Es Dios el que nos da la fuerza. Mire, vamos a 2 Corintios, por favor. 2 Corintios, capítulo 12. ¿Qué es lo que dice en 2 Corintios capítulo 12? Versículo 1. Vamos a leer de antes. El apóstol Pablo, hablando de su aguijón, vamos a leer del versículo 1 en adelante. ¿Qué es lo que dice el capítulo 12 de 2 de Corintios? Ciertamente no me conviene gloriarme, porque vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso donde oyó palabras inefables que no le daba al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mi
mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Pablo estaba hablando del mismo, pero estaba hablando de un Pablo que fue a la presencia del Señor y un Pablo que es. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato porque diría la verdad. Pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobre manera. Amén. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Entonces, hay algo que no podemos, amados hermanos, desconocer todos los días, y es que nuestra dependencia es del Señor. Amén. Vamos a ver la gloria del Señor tal como Elías la vio, la podemos ver. Si hay alguien que se consagra de tal manera al Señor como Elías lo hizo, ¿podemos ver la gloria del Señor? Sí, lo podemos ver. Temuco y esta iglesia será testigo, sí puede ser testigo. Pero no podemos, amados hermanos, desconocer que somos frágiles, que somos por naturaleza débiles. Pero hay alguien que nos sostiene y es el Señor. Y cuando usted está tomado del Señor, va a poder filtrar los mensajes del enemigo. Amén. Los mensajes no tan solo del enemigo. Realmente hablamos del enemigo en todo momento, no solamente del enemigo. Hay situaciones que pasan que dependen netamente de usted y de mí. El enemigo muchas veces ni siquiera yo creo que anda cerca y fuimos nosotros los que dimos lugar a algo que no correspondía. Entonces, ¿de quién depende? Lo primero que quiero que podamos entender, ¿de quién depende? De nosotros. Entonces, vamos creciendo en el ámbito espiritual. No esté triste porque pasó algo, no ande bajoneado, por así decirlo, en una palabra vulgar, no ande con depresión, en una palabra que es conocida y tan escuchada en este mundo, no ande viviendo momentos tan amargos en su vida. ¿Sabe por qué? Pídele al Señor que Dios le ponga fuerza, que Dios ponga gracia sobre usted. Comienza a depender del Señor, comienza a esperar en el Señor, comienza a confiar en el Señor. Yo el otro día hablaba con alguien, porque qué padre o qué madre no cuida a sus hijos. ¿Qué papá o qué mamá no cuida a sus hijos? Todo va y toda mamá cuida a sus hijos. Amén. Todos cuidan a sus hijos. O sea, hay algo muy preciado del ser humano, son sus hijos. Por lo tanto, hay algo muy preciado que tiene la persona y son sus hijos. ¿Cuánto aman a sus hijos? Todos. Lo máximo sus hijos. No hay hijo ni feo, no hay hijo malo, para un papá, su hijo siempre va a ser lo mejor. Y yo hablaba con alguien y llegamos al tema, y yo le decía, pero ¿sabe qué? Por sobre la protección que usted le pueda dar a ese hijo, hay alguien más grande, que se llama Jesús. Usted puede cuidar a su hijo de las 8, de la hora que despertó, en la noche, estar atento cuando se movió para ir a taparlo, en el día que le faltó algo y usted puede correr. Pero hay también una escritura que dice que si el Señor no vela, dice, ¿cuál es el texto? De la ciudad que dice en vano,
Si el Señor no viene a ver a la ciudad, en vano trabaja la guardia. No está bien dicho, pero en el fondo estoy comentando este texto, que en el fondo nosotros podemos hacer muchas cosas, pero si el Señor no lo hace, o sea, el importante es el Señor. Y eso ocurre no tan solo con nuestros hijos, ocurre en nuestra vida, ocurre en todo momento. Por lo tanto, amados hermanos, nosotros tenemos que entender una cosa, primero que todo, que somos frágiles, que somos débiles. Pero cuando usted empieza a esperar en el Señor y empieza a confiar en el Señor, no importa lo que esté ocurriendo a su alrededor. No sé si me está entendiendo. Usted va a comenzar a decir, no, esto no me conviene, esta palabra no la voy a tomar en cuenta, esta situación que he vivido no me va a afectar. ¿Y qué va a hacer eso? ¿Va usted a poder permanecer? Si Elías no hubiera escuchado a esta mensajera, amados hermanos, su vida que hubiera seguido quizá en gloria. Pero ¿qué es lo que pasa con Elías? Elías entra en un estado tan complejo que entra, ¿cierto?, a una situación difícil de entender. Por lo tanto, ¿qué es lo que queremos aprender en esta mañana? A escuchar. ¿Cuántos quieren decirle, Señor, ayúdame a escuchar? Amén. Señor, ayúdame a escuchar. Amén. Señor, ayúdame a entender cosas que vivo, que paso, crisis que me toca vivir, situaciones que me toca vivir. Ayúdame a escuchar. Amén. Hay momentos en que usted está escuchando y tiene que votar al tiro. Todo lo que escuchó tiene que votarlo al tiro, porque eso no va a edificar absolutamente nada. Amén. Y también tiene que saber cortar. Si hay algo que no le está siendo de bendición, tiene que saber cortar. Porque si usted sigue escuchando, ya también finalmente sigue siendo parte de algo que le está afectando. Si usted se dio cuenta de que algo le afecta, córtelo. Estoy hablando del ámbito espiritual principalmente. Ahora se lo puede aplicar en la vida diaria de mejor manera. Pero en la parte espiritual, si hay algo que le está afectando, tiene que cortarlo. Pero también, cierto, pedirle al Señor esa sabiduría, pero de usted depende, no depende del contexto, de la realidad que se está viendo alrededor. Lo que está viendo alrededor no va a cambiar, hermano. Y no es que quiera entregar una noticia negativa, pero no va a cambiar. Por lo tanto, tenemos que aprender a escuchar. ¿Cuántos quieren decir, Señor, ayúdame a escuchar? Señor, ayúdame a escuchar. A entender, porque cuando usted escucha aquí, escucha allá, siempre se vuelve loco. Si escuchamos todos los mensajes que llegan desde la mañana hasta la tarde, nos podemos enfermar. Pero tenemos que aprender a escuchar, aprender a vivir situaciones, a ver. Usted todo lo que entre a su vida, tiene que procesarlo de una manera, porque Elías era un gran hombre de Dios, pero no supo procesar el mensaje. ¿Y le afectó o no le afectó? Le afectó mucho. Le afectó mucho. Vamos al segundo punto, que queremos analizar los versículos que hemos leído con la ayuda del Señor. El versículo 3 dice, viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Viendo el peligro. ¿Qué es lo que podemos identificar en Elías después de no saber escuchar? Amados hermanos, fue dar lugar al miedo. Amén. El miedo se apoderó de él. Y no sé si usted se ha dado cuenta, pero el miedo es un sentimiento que nos paraliza. Amén. Usted va en la oscuridad y siente miedo y se para, se detiene. Y si no, vuelve para atrás. Amén. ¿Cuántos han sentido miedo alguna vez? Amén. Oh, si usted no ha sentido miedo, no es un ser de esta tierra. Amén. Porque todos hemos sentido miedo en algún momento, hermano. Alguien dice, no, yo nunca he sentido miedo. Está mintiendo, hermano. Hemos sentido miedo más de alguna vez. Amén. Y sentir miedo es natural. Es del ser humano, es de nuestra esencia frágil. Y hemos sentido miedo por distintas situaciones, no tan solo porque va en la calle solo caminando y ve a alguien que viene al frente y no sabe usted si cruzar o no cruzar. Hay muchas situaciones que nos producen miedo. Y una de las situaciones del miedo es que nos paraliza. Nuestra mente no podemos procesar de la misma manera. Amén. Hay gente que se prepara toda la vida y dice,
Yo converso con un colega en el trabajo, y si a mí me salen a asaltar, él está súper preparado. Voy a hacer esto, si me quieren quitar la camioneta, yo voy a hacer esto. Entonces, yo le digo, pero ¿sabes qué? La planificación que tú puedas tener, cuando vivas el momento, va a ser distinta la reacción. No, que tengo que planificar, tengo que pensar. Sí, pero si te... Porque en el fondo el miedo nos paraliza. Amén. Y hasta que usted no vive el miedo, no lo puede, no sabe cómo reaccionar muchas veces. Claro, porque uno hace una planificación más o menos, sabe qué, si pasara esto, se va ordenando alguna idea. Pero hay gente que nunca pensaron que iban a reaccionar de una forma, por miedo, y reaccionaron de una forma. Entonces, el miedo es algo que al hombre, a la mujer, al ser humano, amados hermanos, lo complica. Y Elías sintió miedo. Sintió miedo. Ahora, ¿el miedo está en la Biblia? Sí, el temor. ¿Está en la Biblia? Está en la Biblia. Vamos a Génesis. El primer hombre. Génesis, capítulo 13. Génesis, capítulo 3. ¿Qué es lo que dice Génesis capítulo 3, versículo 10? Y él respondió, lea usted por favor. Y él respondió, oí tu voz afuera y tu venidera, porque estaba desnudo y me morí. Amén. Aquí hubo un miedo por pecado. Pero partió el miedo en el primer hombre. Y ese miedo se ha ido traspasando de generación en generación. Por lo tanto, ¿podemos sentir miedo? Sí podemos sentir miedo. No podemos decir, no, yo nunca voy a sentir miedo. Sí, podemos sentir miedo y siempre puede estar esa situación que la vivamos, amados hermanos, en nuestra vida, incluso en la vida espiritual. Podemos sentir miedo. Pero hay una palabra que, o hay una situación que, amados hermanos, es más que el miedo, y es cómo nosotros enfrentamos el miedo. Y el valiente se reconoce no porque no sienta miedo. El valiente se reconoce porque si bien puede sentir miedo, enfrenta el miedo. Amén. Por lo tanto, miedo podemos sentir, sí podemos sentir. Pero el valiente, si bien sintió miedo, va a enfrentar ese miedo. Y lo va a tratar de hacer de la mejor manera, pero va a enfrentar ese miedo. Cuando, incluso en la Biblia, hay un hombre llamado Moisés, que el Señor lo llamó en el capítulo 3 del libro de Éxodo. ¿Y Moisés tuvo temor? Sí. Tenía un gran problema Moisés, que era hablar en público. Le costaba hablar en público. No sé si podemos decir, hoy día podríamos decir como pánico escénico, hay gente que le cuesta hablar en público, tiene como cierto temor. ¿Por qué? ¿Le cuesta hablar en público? Que el Señor bendiga al hermano. Hay personas que tienen ciertos temores y un problema es hablar en público. Dicen, envíeme a hacer cualquier cosa, pero no me diga que venga a contar algo, que venga a hablar algo, que tenga... No, cuesta. Entonces, Moisés era uno de esos. Soy tartamudo, no sé hablar. Señor, no me envíe a mí. Ahí está mi hermano. Bueno, todo lo que vemos en Éxodo capítulo 3 y capítulo 4, porque en Éxodo capítulo 3 y Éxodo capítulo 4 nos muestran todos los temores que tenía Moisés, todos los miedos que él tenía. Pero ¿Dios fue con él o no fue con él? Dios fue con él. Dios lo cambió, Dios lo transformó, Dios mostró su gloria en él y se transformó en un hombre que dice la Escritura cuando ya su último día en el libro de Deuteronomio, en el último capítulo, que no hubo profeta, no hubo hombre como Moisés, ni lo iba a ver nunca más. O sea, Dios puede cambiar el escenario de miedo cuando comenzamos a depender de él. Gedeón, y hubieron muchos que tuvieron miedo. Gedeón tuvo miedo, tuvo temor, estaba atemorizado. Sus padres le habían hablado de las victorias del ayer, pero él estaba atemorizado cuando el Señor viene a hablar con él. Hasta que Dios comienza a trabajar con ese miedo y comienzan estos siervos del Señor a mostrar la gloria del Señor cuando salen del miedo. Si Moisés hubiera quedado en el miedo, ¿hubiera ido delante del faraón? No. Si Gedeón se hubiera quedado en el miedo, ¿hubiera visto la gloria del Señor en medio de los madianitas? No. Y el Señor le mostró
que con el número que él pensaba o con los números que en la mente humana. No, el Señor le mostró, no, Gedeón primero te va a quitar el miedo, y después de quitarte el miedo te va a mostrar quién soy yo. Ni siquiera con armas, ni siquiera con fusiles vas a ver la gloria del Señor, solo de una manera gloriosa. Pero por eso voy al punto. ¿Podemos sentir miedo? Sí podemos sentir miedo, pero tenemos que enfrentar el miedo. Elías, el gran profeta, el gran hombre de Dios, este gran hombre que hizo descender fuego, no lo pudo hacer. Entonces, esta palabra es para nuestra edificación en esta mañana. Necesitamos enfrentar nuestros temores. La iglesia del Señor tiene que seguir adelante, pero va a seguir adelante con alguien que piense, no sé, como David. Porque si estamos con el pensamiento del pueblo de Israel y de los hermanos de David, estaban todos atemorizados. Cuando venía el gran filisteo y se paraba en medio de ellos, estaban todos con miedo y estaban ahí paralizados. Hasta que llegó un hombre que venció el miedo y dijo: voy a ir y voy a pelear contra este incircunciso de Satanás. Amén. En el nombre del Dios de Israel. ¿Cuántos quieren vencer el miedo? En el día de hoy vamos a vencer el miedo. Vamos a salir diferentes. Amén. En el día de hoy vamos a salir aprendiendo a escuchar los mensajes. Y por otro lado vamos a salir venciendo el miedo. Amén. Otra cosa importante. Vamos anotando, y si usted quiere anotar, número 1, aprende a escuchar. Número 2, vencer el miedo. Número 3, no abandonar, hermano, el lugar donde Dios nos mostraba su gloria. Amén. Hay gente que ve la gloria del Señor en un lugar, en un momento, y cuando vienen los momentos de crisis abandona. Y esto le pasó también a Elías. Vio la gloria del Señor, y lo primero que hizo después, cuando llegó el temor, el miedo, cuando llegó todos los mensajeros, se pone viendo el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida según él. Y se fue por el desierto, por un día de camino, y se fue así, agachado, triste, molesto, con temor. Pero él fue movido por el miedo, porque el miedo genera un efecto. Amén. Y no tan solo lo paralizó, sino que lo hizo huir. Y eso fue un acto, amados hermanos, de incredulidad. Vuelvo al punto en esta hora. ¿Cuántos de los que están aquí saben al Dios que servimos? ¿Cuántos de los que están aquí saben al Dios que adoramos? Si estamos en pie, amados hermanos, no es por nuestra fuerza. Yo siempre lo digo. Si fuera por nuestra fuerza ya no estaríamos aquí. Pero es porque servimos a un Dios grande, porque le hemos creído a un Dios poderoso. Es porque hemos confiado en el Señor. Y desde niño hemos orado. Personalmente yo lo oraba al Señor cuando niño y le decía: Señor, haz tu voluntad en mi vida. Y bueno, hemos pasado momentos difíciles, hemos pasado momentos que no hubiéramos querido vivir en esta vida, pero si hubiéramos quedado con ese temor, si hubiéramos quedado con ese miedo, nos detenemos, abandonamos. ¿Cuántos de los que estamos aquí tenemos 1000 motivos para abandonar? Todos tenemos motivos para abandonar, hermano. Todos tenemos motivos para... Y hasta aplausos sacaríamos. Al fin abandonó a este hombre. Porque hay gente que está esperando que usted abandone. Yo siempre lo he dicho, hay gente que está esperando que usted abandone. A mí personalmente me lo he dicho: ¿hasta dónde va llegando? Estamos mirando, ¿hasta dónde llega? Satanás, aprende a escuchar. Amén. Y yo digo: mensaje fuera. Amén. Lo escuché, lo recibí, fuera. El Señor está conmigo. Amén. ¿Y cuántos de los que están en este lugar creen y están seguros que el Señor está con ustedes? Tenemos que tener la seguridad que el Señor está con nosotros. Y si el Señor está con nosotros, los mensajeros tienen que rebotar. Amén. Pero si yo digo: hoy sí, ya tengo finalización, fecha de vencimiento, eso es darle lugar al diablo. Amén. Pero que el Señor nos bendiga. Dios reprenda al diablo, Dios reprenda el miedo, Dios reprenda los temores, Dios nos dé gracia y sabiduría para escuchar, no tan solo para hablar, sino para escuchar. Amén. Entonces, equivocadamente
que Elías abandona un lugar que nunca tendría que haber abandonado. Que el Señor nos bendiga. En ninguna parte sale que Elías se puso a orar, que Elías se comenzó a humillar. Lo único que hace es que Elías se puso en pie y se fue. Amén. Por lo tanto, amados hermanos, en los momentos de crisis, en los momentos difíciles, en los momentos complejos, no abandones. No salgas del lugar donde el Señor te tiene. Hay gente que en los momentos de crisis se va, abandona, se aísla. Y claro, de repente hay que estar un poquito solo, analizar, ver ciertas situaciones, pero no salir de la casa del Señor, no salir del lugar de refugio, amén, no salir de la presencia del Señor. Hay momentos en que usted, claro, en su momento de crisis, de repente quiere estar un poquito, pucha, déjeme un ratito solo, pero no de la presencia del Señor. No de estar con nuestros hermanos. El libro de Hebreos, en el capítulo 10, versículo 23, dice: no dejando vuestra congregación, como algunos tienen por costumbre, pero hay algo que mejor lo voy a leer porque está mejor leerlo. Hebreos capítulo 10, versículo 23. Miren lo que dice Hebreos capítulo 10, versículo 23. Mantengámonos firmes, sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Y el verso 25 dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Mientras más se aproxima la venida del Señor, más deberíamos estar juntos, más deberíamos estar en la presencia del Señor, porque a medida que se aproximan los días del Señor, también las dificultades, las luchas y las batallas se van a hacer más fuertes. Amén. El enemigo anda como león urgente buscando a quien devorar. El diablo anda como león urgente deseando la muerte de usted, de mí y de todos aquellos que quieren agradar al Señor. Pero mientras más lejos usted esté de la presencia del Señor, más fácil va a ser para el enemigo como presa frágil y fácil. Pero mientras más cerca esté del Señor, caerán a tu lado 1000, 10.000 a tu diestra, más a ti no llegará. El que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra. Y empezamos en el capítulo 91 y lo leemos una y otra vez y decimos: no me conviene estar afuera, no me conviene estar allá, me conviene estar en la presencia del Señor, me conviene estar aquí, aunque me cueste llegar, pero me conviene estar aquí, aunque esté viviendo mi peor crisis, pero me conviene estar aquí, aunque esté viviendo mi peor situación matrimonial, familiar, económica, pero me conviene estar aquí. En este lugar el Señor me va a guardar, en este lugar el Señor me va a restaurar, en este lugar el Señor me va a volver a levantar. Porque usted puede estar viviendo días difíciles, pero el Señor no lo va a levantar allá afuera. Afuera el enemigo está haciendo lo que quiere, hermano. Pero en este lugar el Señor lo va a levantar. Y eso es lo último que queremos decir. Eso es lo último que queremos decir. Porque Elías, después de vivir todo este proceso, tuvo que entender que escuchar la voz de Dios era necesaria. Y volvemos al capítulo 19 y escuchar la voz del Señor es muy necesaria. Y quiero que juntos podamos leer la última parte. Por favor, póngase en pie y busquemos el capítulo 19. Y lo vamos a leer todos juntos. Primera de Reyes, capítulo 19. Y en esta mañana esta palabra es para los que estamos aquí. Yo no sé dónde usted pueda estar, pero Elías estaba en una cueva, hermano. Después de todo lo que él vivió, llegó a estar en una cueva.
Y dice el versículo 9 del capítulo 19, y se metió allí en una cueva. Estoy leyendo el versículo 9. Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche. Y vino el palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Y comienza a interactuar con el Señor. He sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Y él dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento, y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto, y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego, y tras el fuego un silbido apacible y delicado. Y cuando oyó Elías, cubrió su rostro con su mano, y salió y se puso a la puerta de la cueva, y aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Y él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. El Señor le dice: ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, y a Jehú hijo de Nimsi ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo hijo de Safat de Abel Meloda ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará. Y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se han doblado ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Y partiendo él de allí, halló a Eliseo hijo de Safat, que andaba con 12 yuntas delante de sí, y tenía la última, y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Amados hermanos, yo no sé qué situación usted pueda estar en el día de hoy. Yo no sé la crisis que ha vivido, dónde lo tiene. Yo no sé esos temores, dónde usted lo pueda tener. Pero en todo este escenario negativo, en todas estas equivocaciones que podamos tener en el caminar, porque Elías se equivocó, en todas estas equivocaciones que podamos tener, porque nosotros nos equivocamos y muchas veces nos equivocamos, pero en todas esas situaciones es necesario volver a escuchar la voz del Señor. Es necesario volver a decir: Señor, te confieso mis temores, te confieso mis tristezas, te entrego mi vida, Señor, porque el propósito del Señor no se puede acabar. Dios nos llamó con un propósito. Y si usted ve la vida de Elías, amados hermanos, pasó por estos momentos difíciles, pero qué bonito es volver a escuchar la voz del Señor. Qué bonito es volver a escuchar que podemos todavía volver al Señor. Y ese es el llamado. Si usted no está viviendo alguna situación, algo que le está quejando, hoy día puede volver al Señor. Si hay alguien que nos está escuchando a través de las plataformas, si hay alguien que esta palabra le ha llegado, todavía hay tiempo de volver al Señor. Todavía hay tiempo de enmendar ese camino y volver al Señor. Yo le pido que levante su mano, que comencemos a orar, que comencemos a buscar el rostro del Señor Jesucristo. Señor Jesús, su palabra, Señor, ha sido leída en esta mañana. Señor, su palabra en esta mañana, Señor, ha estado en este lugar. Gracias, Señor, por poder escuchar su voz. Oh, gracias, Señor, por mis hermanos que han llegado hasta este lugar, Señor. Gracias por sus hijos que han entrado por esta puerta en esta mañana.
Señor, hay palabra todavía, Señor, para nuestras vidas.